Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? Mi nombre es Enrique Zuleta y sean bienvenidos una vez más a mi canal Quique Te Enseña. El día de hoy les traigo la continuación de nuestro curso de mecánica de suelos, donde estaremos estudiando las relaciones gravimétricas y volumétricas en suelos. Para hablar acerca de las relaciones volumétricas y gravimétricas, primero tenemos que empezar analizando una muestra de suelo. Esta muestra de suelo tendrá estas características en las cuales por un lado podremos ver las partículas de suelo como tal. En medio de los vacíos se encontrarán también cierto nivel de humedad, es decir, agua, y como podrán también observar existirán algunas regiones en las cuales directamente existirá un espacio completamente vacío que va a ser el aire. Entonces, este sistema que nosotros tenemos acá podemos llegar a cuantificarlo diciendo que tendrá un peso total Wt y también un volumen total Vt. Podemos llegar a reemplazar este sistema mediante un sistema un poco más ordenado, en el cual nosotros tendríamos por un lado todo lo referente a los sólidos, luego al agua y finalmente a las partículas de aire. Entonces cada uno de esos presenta naturalmente sus correspondientes pesos, pesos de sólidos, peso de agua, volumen de sólidos, volumen de agua y volumen de aire. Hay que considerar que el aire no va a generar un peso sobre nuestra muestra, por esa razón se lo desprecia y no se lo incorpora, se lo considera con un valor de 0. Muy bien, ahora en cuanto a esta muestra de suelo, nosotros vamos a recopilar estos dos valores, el del agua y el del aire, para indicar que estos representarán los vacíos y generarán un volumen total, un volumen VV, volumen de vacíos. Por otro lado, en cuanto a las muestras totales, tendríamos el peso total Wt y el volumen total que habíamos indicado en un principio. Estos pesos T y volumen T claramente van a ser igual a, en cuanto al peso total, va a ser igual al peso de los sólidos más el peso del agua. Y en cuanto a el volumen total, podríamos decir que ese volumen total va a ser igual al volumen de los sólidos más el volumen del agua y más el volumen del aire. Habiendo ya expuesto este esquema de nuestra muestra de suelo, nosotros podemos empezar a hablar ya de nuestras relaciones volumétricas. Entonces, en cuanto a las relaciones volumétricas, nosotros podríamos indicar lo siguiente. Una primera relación volumétrica será la de relación de vacíos, luego la porosidad y finalmente tendremos el grado de saturación. Las expresiones que permiten cuantificar estos parámetros son bastante sencillos. Por ejemplo, en cuanto a la relación de vacíos, vamos a indicar que la relación de vacíos E va a ser igual al volumen de vacíos dividido entre el volumen de sólidos. Luego la porosidad va a ser simplemente igual al volumen de vacíos dividido entre el volumen total. Y para finalizar, el grado de saturación será igual a el volumen de agua dividido entre el volumen de vacíos. Podríamos encontrar una relación entre estos dos parámetros, entre la relación de vacíos y la porosidad. Partiendo inicialmente de la definición de la relación de vacíos, podríamos decir que la relación de vacíos es igual a el volumen de vacíos dividido entre el volumen de sólidos. Esto a su vez nosotros podríamos decir que va a ser igual al volumen de vacíos dividido entre el volumen de sólidos, sería simplemente igual a el volumen total de nuestra muestra menos el volumen de vacíos. A esta expresión nosotros vamos a multiplicarle y vamos a dividirlo entre nuestro volumen total, es decir, vamos a multiplicarlo por 1 sobre el volumen total y lo vamos a dividir entre 1 sobre el volumen total. Entonces, dicho esto, nosotros podríamos llegar a tener lo siguiente. Vamos a manejar la expresión indicando que va a ser el volumen de vacíos dividido entre el volumen total. Esto dividido entre 1 menos el volumen de vacíos entre el volumen total. Y si nosotros recordamos, ya habíamos presentado esta expresión de volumen de vacíos dividido entre el volumen total. Esta expresión era simplemente la porosidad. Entonces nosotros podemos indicar de esta expresión que la relación de vacíos E va a ser igual a la porosidad dividido entre 1 menos la porosidad, que es una expresión que nos permitirá ya relacionar justamente estas dos variables, la relación de vacíos y la porosidad.
A continuación nos tocaría hablar acerca de las relaciones gravimétricas. En cuanto a las relaciones gravimétricas, un primer concepto que tenemos que manejar es el del contenido de humedad. El contenido de humedad va a estar representado simplemente por la letra W y va a ser igual al peso del agua dividido entre el peso de los sólidos. Luego también vamos a hablar acerca del peso específico. Al igual como en cualquier otro material, el peso específico va a ser cuantificado por esta expresión, indicando que el peso específico va a ser igual al peso total entre el volumen total. Cabe recalcar acá que este peso total también está incorporando el peso de los sólidos. Es por esa razón que valdría la pena que nosotros diferenciemos este peso específico como un peso específico húmedo. Luego entonces podríamos hablar también de un peso específico seco. En este caso el peso específico seco simplemente va a considerar el peso de los sólidos dividido entre el volumen total. Podemos llegar a relacionar los pesos específicos tanto húmedo como seco con el contenido de humedad mediante el siguiente artificio, indicando por un lado que el peso específico seco sería igual a el peso de los sólidos dividido entre el volumen total de nuestra muestra. A esto nosotros podríamos multiplicar y dividir por el peso total de nuestra muestra de esta manera. Entonces lo que nosotros estaríamos encontrando sería, por ejemplo, en el numerador podríamos ordenar esto diciendo que el peso total dividido entre el volumen total, esto va a ser dividido entre el peso total entre el peso de los sólidos. Entonces de esta manera nosotros podemos comenzar diciendo que el peso total dividido entre el volumen total, esta expresión de la parte superior, va a ser igual a simplemente el peso específico húmedo de nuestra muestra. Mientras que esto se encontraría dividido entre el peso total, podemos decir que va a ser igual al peso de los sólidos más el peso del agua, esto dividido entre el peso de los sólidos, para finalmente encontrar que el peso específico dividido entre peso de los sólidos entre peso de los sólidos 1 más el peso del agua dividido entre el peso de los sólidos, que como anteriormente habíamos dicho que esta expresión sería simplemente igual al contenido de humedad. Entonces el peso específico seco va a ser igual al peso específico húmedo dividido entre 1 más el contenido de humedad de nuestra muestra. Así como hemos hablado de pesos específicos, también podemos hablar acerca de densidades. Tendríamos por un lado la densidad húmeda, que simplemente va a ser igual a la masa total entre el volumen total, y también la densidad seca, que será en este caso la masa de los sólidos dividido entre el volumen total. No nos olvidemos que estas densidades se pueden relacionar con los pesos específicos, indicando que simplemente van a ser igual a el peso específico igual a la densidad por la gravedad. Y si estamos hablando de muestras secas, el peso específico seco será igual a la densidad seca multiplicado por la gravedad. Finalmente, la última expresión que vamos a revisar será la referente a la densidad de sólidos. La densidad de sólidos estará representada por la variable Gs y va a ser igual al peso de los sólidos dividido entre el volumen de los sólidos por el peso específico del agua. Un último estado que nosotros tenemos que considerar de nuestras muestras de suelo será un estado de suelo de muestra saturada. ¿Ya? En este caso nosotros estaríamos manejando la siguiente distinción. Habíamos presentado que las muestras de suelo estarían conformadas por una región de sólidos, una región de agua y una de aire. En el caso de los suelos saturados, sin embargo, nosotros ya no estaríamos registrando, ya no estaríamos viendo una región de aire. Simplemente el volumen de vacíos estaría compuesto por nuestra muestra de agua. Esto quiere decir que el peso específico saturado, en este caso, estaría siendo computado con el peso total y el volumen total sin ninguna región de aire. Es decir, nuestro peso específico saturado sería igual al peso total dividido entre el volumen total, donde como hemos aclarado, el peso total va a ser igual al peso de los sólidos más el peso del agua, y el volumen total va a ser igual al volumen de los sólidos más el volumen de agua.
Y bueno amigos míos, con esto hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. Como siempre, no se olviden que cualquier duda o consulta pueden dejarla acá abajo en los comentarios y al final de la semana estaré subiendo un video tutorial respondiendo a todas sus inquietudes. Sin más que decir, esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.